Hay que soñar, necesitamos soñar. Pero ¿cómo lograr que nuestros sueños estén dentro del marco de Dios? ¿Cómo pueden estar nuestros sueños dentro del marco de Dios? Y la verdad que en esa inquietud de buscar en la palabra, una de las cosas muy particulares que tengo con Dios es, empiezo a preguntarle cosas. Dios, ¿y esto cómo será? ¿O qué predico? ¿O para mi vida cómo será la respuesta para esto? O quizás cuando estoy en esos escenarios de consejería y no es que yo me la sepa. Ese no es el ejercicio. La verdad que se construye mi vida en Dios ha sido preguntarle siempre a Él. Preguntarle a Él. Y viene de parte de Dios, empieza Dios a hablarme. Lo hace en muchas formas. Y en esta oportunidad me llevaba al libro de Isaías. Quiero que entremos a navegar en el libro de Isaías, capítulo 55, de cómo lograr nuestros sueños dentro del marco de Dios. Así he titulado esta enseñanza en esta noche. ¿Cómo logramos nuestros sueños en Dios, en ese marco que Dios ha establecido? Isaías capítulo 55. Y va a estar dentro de los versículos del 6 al 9. Allí vamos a explorar un poco más lo que esas palabras que están allí planteadas, qué nos quiere decir Dios hoy. Y yo les invito que cierre por un instante tus ojos y le digas al Señor: Señor, yo quiero tomar tu palabra y que ella traiga cambios, transformación sobre mi ser, en el nombre de Jesús, amén. Note usted lo que nos dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vean ustedes que aquí hay una invitación de Dios de buscarle. Y muchos pueden plantear este versículo en el ejercicio de aquellas personas que están distantes de Dios y hacerles entender que es importante buscarle. Pero no solamente es para aquellas personas que han estado distantes de Dios, y quisiera plantearles a ustedes la necesidad de buscarle, sino que también para nosotros se puede plantear como esa invitación de caminar con Jesús, como bien lo decía, pero también es la invitación de mejorar nuestro camino pensando cómo Dios lo hace. Si yo busco a Dios, y aquí nos dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, si yo tengo la oportunidad, yo tengo el beneficio de buscarle, ¿por qué no ir en esa dimensión de llamarle, de intimar con Él? ¿Verdad? Tú y yo tenemos acceso al beneficio de Dios. Tengo de continuo la posibilidad de buscarle. Si yo tengo esa posibilidad, ese panorama, esa puerta abierta, pues ¿por qué no usarla? Es el mejor ejercicio de buscarle permanentemente. ¿Y por qué es importante? Porque allí voy a encontrar la dimensión de cómo Dios lo hace. Si Dios está conmigo, me va a enseñar cómo debo hacer cada cosa, cómo debo enfrentarme a cada circunstancia, cómo puedo plantear mi sueño, aquellas cosas que Dios ha integrado en mi mente. Porque sobre ti y sobre mí Dios ha establecido sueños. Dios ha establecido cosas que Él anhela que nosotros caminemos y corramos tras ellos. Bien, si ya dejaste el adulterio, si has dejado las drogas, qué sé yo, o aquellos pecados que te alejan de Dios. Mi planteamiento aquí es que ahora debo buscar para mejorar y recorrer el camino en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es importante buscarlo. Busquémosle, porque Él será la persona ideal, idónea. Y sobre todo mientras nosotros tenemos la posibilidad de hallarlo. Bien dice la palabra que aquel que le busca le halla, ¿sí o no? Todos tenemos el acceso directo de buscarle y lo vamos a encontrar. Tú invocas a Dios y Él vendrá de una forma muy pronta a escuchar, a inclinar su corazón y a atender tu solicitud. Pero lo que quiero decirte es que aún en nuestro caminar somos salvos. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor, pero sabes que aún en este caminar nosotros nos encontramos con pensamientos depresivos. En este caminar nosotros nos encontramos también con la falta de interés. Hay momentos donde se baja el ánimo, estamos en un desánimo total, ¿verdad? Aún en este caminar
viene el pesimismo. Nos encontramos como que no, esto no es imposible, es difícil, y bajamos la guardia. Pero también te aleja de la vida del Señor, aún si nosotros estamos permitiendo que estas cosas sucedan, ¿sí? Aunque ya seamos salvos, es necesario que nosotros busquemos de continuo mientras pueda ser hallado. Necesitamos buscarle. No dejemos de buscar a Dios. Hay un beneficio grande cuando nosotros buscamos a Dios. Hay riquezas de parte de Dios hacia nuestras vidas. Hay un entendimiento del panorama de todas las cosas de la cotidianidad cuando buscamos de Dios. Se nos amplía el panorama. Sí, se nos abren nuestros sentidos. Tenemos un beneficio mayor cuando le buscamos. A veces me encuentro con situaciones o personas que se le dificulta buscar a Dios. Pero ¿cómo puedes tener claridad de tus sueños si tú no le estás buscando? ¿Cómo puedes tener tu claridad del camino si tú no le estás buscando? ¿Cómo puedes estar seguro si Dios no está allí, cogido de Él? Yo me siento inseguro si Dios no está aquí. Me generaría una gran incertidumbre. Necesitamos aprender a caminar con Dios, a buscarle de continuo. Como jóvenes no tienen la naturaleza, quizás a veces me encuentro con muchos jóvenes que simplemente el ejercicio de buscarlos es cada sábado o buscarlo cada domingo, y aún solamente en la dimensión de venir a la iglesia y congregarse. Está muy bien congregarse, qué bueno es congregarse, y no quiero que me malinterpretes, pero sabes que hay otro espacio, hay otro elemento complementario, y es intimar con Dios. Buscad a Dios. Esa es mi invitación, buscarle mientras pueda ser hallado. Es importante buscarle para tener un panorama mayor de los sueños. ¿Y sabes por qué? Porque allí también se establece el verdadero orden. ¿Sabes qué dice? Y quizás puedes ir a Mateo capítulo 6, versículo 33. El poder caminar en mi sueño, necesito entender el orden de Dios. ¿Cuál es la priorización que da Dios? Cuando yo me acostumbro a buscar a Dios, Él me establece una prioridad, un orden, un paso a paso de cómo hacerlo. Y Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, ¿qué es lo que nos dice allí? Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué viene? Será añadido. Noten ustedes que yo puedo tener un sueño majestuoso, puedo tener sueños maravillosos, pero cuando yo entro en la dinámica, en la cultura, en la disciplina de buscar a Dios, no significa que los sueños no se cumplen, sino que me da un orden específico de cómo hacer las cosas para lograrlo. Y aquí ya me plantea que si yo busco a Dios, si yo le busco a Él primero, pues Él vendrá y me va a ayudar y va a contribuir para que todas las cosas que yo estoy soñando, las cosas que yo anhelo, pues ellas también se cumplan. Si primero yo busco a Dios, lo demás se añadirá, ¿verdad? Número 1, vamos a mirar 4 cosas para que los sueños se cumplan y cómo están dentro del marco de Dios. Cómo tu sueño se debe ver dentro del marco de Dios. Número 1, buscar a Dios, buscarle. Amén, buscarle. Número 1, miremos el versículo 7. Vean ustedes que estamos en Isaías 55, ¿verdad? Isaías 55, versículo 7. Bien nos dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí hay una gran exhortación de cómo debe ser la naturaleza del hombre, cómo debe ser la condición del hombre. Deje, ¿verdad? Es categórico lo que debe pasar. Necesitamos despojarnos de condiciones, de hábitos, de disciplinas, de posturas. Pero viene aquí para que esté concentrado como en 2 elementos claros, puntuales. Habla del pensamiento y del camino. Y aquí hace referencia, en primera instancia, que deje ¿qué? Que deje el impío, ¿verdad? Deje el impío su camino. ¿A qué trasciende esa palabra para podernos entender? El impío normalmente es incrédulo.
¿A quién se le establece o a quién se categoriza como impío? Aquel que es incrédulo. Aquellos que son incrédulos. Primero voy a empezar a resolver como aquellas palabras que están allí planteadas para que podamos entrar en la dimensión de comprender lo que Dios quiere hablar en este pasaje. Pero también hay otra palabra aquí que dice inicuo. Y el inicuo se refiere a aquellas personas que tienen pensamientos malos, pensamientos malvados, aquel que hace maldad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esto? ¿Cómo se pueden establecer los sueños de Dios dentro del marco, dentro de ese marco de Dios? Y es que si en nuestro caminar hay incredulidad, en nuestro caminar hay incredulidad, y no solamente hay incredulidad, sino que también tenemos una situación bien compleja, con pensamientos malos, estamos lidiando permanentemente con pensamientos malos, pasará algo particular. La maldad nos distancia de Dios, nos va a distanciar de Dios. ¿Saben? Muchos piensan que simplemente es hacer lo bueno. Y yo quiero invitarte, joven, que entres en el panorama de hacer la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. No te contentes con hacer lo bueno, hagamos la voluntad de Dios. Si por un instante vamos a Mateo, yo no lo voy a mover de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 23. Vean ustedes que nos dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La maldad nos distancia de Dios. Y si usted se retrocede o ve toda la parte introductoria de este pasaje, vemos que eran personas que hacían milagros, profetizaban, en fin, hacían una cantidad de cosas que parecen ser buenas. Y no solamente parecen ser buenas, son buenas hacerlas. Pero más allá de hacer lo bueno, la invitación de Dios es: hagamos su voluntad. Nuestros sueños se cumplirán, se establecerán. Va a ser seguro nuestro sueño cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y en ese ejercicio se da cuando entramos en la dimensión de eliminar, de contrarrestar todo pensamiento malo. Pero no solamente allí nos habla de que dejemos los pensamientos malos, sino que también que eliminemos la incredulidad. De hecho, todo pensamiento malo, al distanciarnos de Dios, al estar distante de Dios, llegamos en una dimensión de no creer, de no ver lo sobrenatural de Dios. Una cosa conlleva a lo otro. Y vean ustedes cómo están en Mateo capítulo 13, capítulo 13, versículo 58. ¿Ya llegaron? Ok, dice: y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Siempre vamos a limitar a Dios si hay incredulidad. Si yo estoy distante de Dios, no estoy generando sobre mí ese ejercicio, esa dinámica de fe. Cuando construyo fe, cuando crezco en fe. Yo crezco en fe cuando yo le estoy buscando. Cuando estamos hablando del punto 1, ¿verdad? Si yo de continuo estoy buscando a Dios, voy a crecer en fe. ¿Sí? Ese ejercicio de crecer en fe me va a llevar a establecerme en el camino. Pero no solamente me establezco en el camino, sino que mis pensamientos van a ser conforme a los pensamientos de Dios. Conforme a los pensamientos de Dios. Es necesario tener muy claro hacia dónde te llevan tus pensamientos. Y aquí es donde yo quiero hacer una dinámica. Cuando hablamos de sueños, los sueños son pensamientos. ¿Sí saben? ¿Sí o no? Los sueños son pensamientos. Son pensamientos. Y aquí es donde yo quiero que nos establezcamos en la raíz del entender sobre los pensamientos. Para yo construir mi sueño, tengo que entender que son pensamientos. ¿Y ese pensamiento a dónde me lleva? ¿O a dónde me está llevando mis pensamientos? Cada pensamiento que está llegando a mi mente, esos pensamientos me llevan a un lugar, me establecen un camino. Y no solamente me establece un camino, sino que también
va a irrumpir, va a afectar mi destino. Afecta mi destino. Un pensamiento me conduce en un camino y termino construyendo mi destino. Por eso necesito analizar mis pensamientos, ver para dónde me está llevando mis pensamientos, porque ellos determinan mi camino y mi destino. Para nosotros es fácil, quizás, los que andamos en Mío, sabemos cuál es la ruta que tomamos y sabemos que es el que nos lleva al lugar donde queremos ir, ¿verdad? Si salgo después de predicar, después del tiempo de la reunión, y quiero ir para mi casa, sé qué es lo que debo tomar, con un taxi, en fin, conozco el destino, a dónde llego. Así son los pensamientos. Pero ¿por qué te hablo de esto? ¿Cómo nosotros podemos construir nuestros sueños dentro del marco de Dios? Y vean ustedes el versículo 8, volvamos a Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Entonces, número dos, entendemos nosotros que es necesario despojarnos de todo pensamiento malo y dejar atrás la incredulidad, crecer en fe. Amén. Eso es lo que veíamos en el punto 2. Ahora el punto 3 está en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Vean ustedes que aquí nos habla claramente de la condición de lo que es el hombre y de lo que es Dios, ¿verdad? El pensamiento y el camino de Dios no son, ¿verdad? No son ni el pensamiento ni el camino del hombre. No es. ¿Por qué? Porque es que el pensamiento y el camino de Dios es mayor, es más grande. Es más grande que nuestro pensamiento. Nosotros tenemos una condición limitada. Pero ¿sabes cuál es el ejercicio natural de lo que pasa en nuestra cotidianidad? Nosotros queremos inducir a Dios en nuestro camino o en nuestro pensamiento. Nosotros queremos provocar que Dios esté en mi pensamiento o en mi camino. Queremos obligar a Dios en lo que yo estoy pretendiendo, en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy caminando. Pero aquí necesitamos establecer el verdadero orden. Hay un orden claro. Mis caminos, mis pensamientos y mis caminos sí deben estar en función del pensamiento y del camino de Dios, ¿verdad? Ustedes han hecho el ejercicio, hemos estudiado el ejercicio de matemática de conjuntos, ¿sí o no? Más o menos me voy a meter por matemáticas. Conjuntos. ¿Usted fue bueno en conjuntos? No, es que conjuntos, la matemática es lo máximo, ¿sí o no, Luis? Pero entonces vamos a hacerlo sencillo. Está que el conjunto de los números naturales, entonces contiene a y empieza. Pero el número 1 o el número 2 no contiene al conjunto de los naturales, ¿sí o no? Es el mismo ejercicio. Dios está allí hablándonos sobre cómo debe ser el orden. Y aún en el versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vean ustedes que aquí nos habla el por qué ese es el orden. El por qué es porque pues el pensamiento y el camino de Dios son más altos que los nuestros. Ese es el orden. ¿Por qué le estoy hablando de este orden? Para que podamos ver nuestros sueños dentro del marco de Dios. Para que podamos ver nuestros sueños dentro del marco de Dios. Una de las cosas es: Dios piensa en grande. Dios piensa en grande. Y no lo dice como un reproche, sino como un reto. Y para motivarnos. Dios piensa en grande. Nuestros pensamientos deben ser altos, para que nuestros caminos, o nuestro camino y nuestro destino también lo sean. ¿Están copiando? Nuestros pensamientos deben ser tan altos como el pensamiento de Dios. Es decir, que aquí hay una invitación de Dios de alinearnos.
A veces nos contentamos con lo que estamos soñando, con lo que estamos pensando, pero no lo validamos dentro del marco de Dios. Dentro del marco de Dios. A veces nos restringimos a soñar. A veces nos restringimos. A veces nos limitamos. Pero sabes, Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Grandes planes. Yo hoy puedo hablarte con propiedad y te soy sincero, cosa que en tiempo atrás me limitaba muchísimo. Toda la vida he querido ser un empresario. Toda la vida. Mi pasión es ser empresario. Mi pasión son los negocios. Mi pasión es la bolsa. Invertir en la bolsa. Esa es mi pasión. Usted dice, uy, este man que está hablando. No le estoy compartiendo mis sueños. Pero una de las cosas que entendí es que Dios también integró sobre mí todo un desarrollo sacerdotal, de compartir la palabra de Dios, de caminar y contribuir que la juventud tenga un panorama pleno en lo que es la palabra, de lo que es Dios, el pensamiento de Dios. Yo soy pastor hace más de 12 años. Pero sabes, yo nunca pensé ser pastor de jóvenes. Nunca pensé ser pastor. Pero cuando empecé a buscar a Dios, Dios empezó a hablarme en lo secreto. Me empezó a hablar en lo secreto. Pero Él también tiene, claro, también está dentro del registro de Dios, dentro del corazón de Dios, mi anhelo, mi sueño. Y hoy estoy más que convencido que Él lo tiene tan claro, lo que yo anhelo, porque Él lo quiere que yo lo establezca, que yo camine tras lo que les he dicho. Pero siempre he establecido en el orden, y es, primero la prioridad es ser sacerdote. Pero sé que este es un tiempo que Dios me está introduciendo para hacer empresa. Y se lo digo porque no se extrañen que mañana yo esté en ese asunto y este man tiró las cosas de Dios por hacer las cosas. No tiene que ver eso. Una de las cosas que yo comparto con el apóstol, porque quizás también se entra en el paradigma pero el apóstol es una mujer con un pensamiento muy amplio, de verdad es una mujer virtuosa, me sorprende muchísimo, porque a veces nos podemos encontrar con gente adulta y estrecha en su forma de pensar, pero es una mujer que tiene una capacidad magnífica. Y una de las cosas que compartíamos, y cuando yo le hablaba de mis sueños, y es, actualmente sigo estudio administración, y lo siguiente que voy a hacer es una maestría en evaluación de proyectos, y lo siguiente que voy a hacer tiene que ver con un tema de ser un training ¿es? ¿Training es? ¿Para bolsa? ¿Trader? Trainer. Para tener toda esa capacidad de invertir en la bolsa. He visto qué estudios debo hacer, y simplemente es cómo puede ser uno entrar en esa dimensión. Y hoy estoy determinado, porque cosas que he postergado durante muchos años, y me complicaba con esto, me angustiaba mucho con eso, pero cada día Dios me habla de continuo de lo que debo hacer. Y no solamente eso, sino que también trae ayudas, ¿no? Hace poco recibía una palabra profética y me hablaba, usted tiene una unción para hacer empresas. Y yo, chévere, me voy a arrojar. Pero ¿qué es lo que yo quiero decirte? ¿Cómo nosotros podemos tener beneficios de Dios, de parte de Dios? Y todo tiene que ver con nuestra forma de pensar. Jóvenes, yo le invito a que transforme su forma de pensar. Vayamos un momento a Romanos capítulo 12. Me comprometo a terminar a las 8. ¿Ya llegaron a Romanos? Capítulo 12. ¿Sí o no?
¿Por dónde va? ¿Por Juan? Después sigue ¿qué? Hechos. Después de Hechos, Romanos. En Romanos capítulo 12, versículo, para que me puedan entender lo que estoy hablando, versículo 2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo está planteado conforme al pensamiento. Si nosotros renovamos nuestra forma de pensar, vamos a acceder al beneficio de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo pueden estar nuestros sueños dentro del marco de Dios? En nuestra forma de pensar. Y entender que bien nos hablaba en Isaías, los pensamientos de Dios y el camino de Dios es más alto. ¿Cómo yo me puedo alinear al pensamiento y al camino de Dios? Pues renovando mi forma de pensar. Renovando mi forma de pensar. Si bien está en la transformación de mis pensamientos tener beneficios de las bendiciones de Dios, ¿qué te impide caminar en esa renovación? ¿Sabes? Muchos en algún momento pasa que los beneficios de Dios no se dan porque no renovamos nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos soñar en grande si no se está renovando mi pensamiento? ¿Cómo puedo decir que estoy convencido que cada sueño que tengo en mi corazón, en mi mente, está alineado en Dios, si no estoy renovando mis pensamientos? ¿Cómo puedo conocer lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto delante de Dios, si no renuevo mis pensamientos? Es necesario un renovar de nuestros pensamientos. ¿Me copian? Necesito renovar mis pensamientos. Si yo le estoy buscando, miren cómo está concadenado. Si yo le busco a Dios, si yo estoy determinado en Dios, en dejar todo lo que me lleva a no creerle, a despojarme de todo pensamiento malo. Número 2, pero también estoy en la determinación de alinearme al pensamiento de Dios, porque entiendo que no es torcerle el brazo a Dios. A veces queremos obligar a Dios en lo que nosotros queremos y peleamos con Dios porque tengo un sueño, porque quiero ir en tras de ese sueño. Pero ese sueño que tú tienes, o tus sueños, ¿lo has validado en Él? No solamente soñar por soñar, sino que aquí la invitación es, número 3, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El no conformarme a este mundo es saber que puedo provocar que permanentemente mis pensamientos son pensamientos alineados a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo tener pensamientos de Dios? Ahí por allá también se encuentra un pasaje que nos habla que debemos tener la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener pensamientos de Dios? Si usted está conectado con esto, si usted está conectado con el Espíritu de Dios, si usted le busca, si usted hace la tarea. La tarea no es por ósmosis. A veces muchos creen que simplemente, yo anhelo que hoy el pastor o cualquier otra persona venga y me imponga manos y allí genera el efecto, ¿verdad?, sobrenatural. Bien, Dios lo hace de esa forma también, pero es una determinación propia. Antes de venir para acá, en uno de los canales, no sé si creo que Caracol, porque veo más Caracol que RCN cuando son pues diferentes a otros canales, pero creo que en algunos de esos dos estaban dando la película de la Biblia, pero la escena que estaban mostrando estaban hablando de José, y me causaba mucho agrado, porque empezaba a retroalimentarme que a pesar de tanta dificultad que tuvo José, él tenía un sueño, él caminó tras su sueño, pero nunca negoció el tener conexión con Dios, a pesar de dificultades. Él no estuvo un día en la cárcel. Quizás usted ha tenido la experiencia incómoda, que lo ha cogido
sin papeles, qué sé yo, y lo llevaron pues a la inspección. Y lo han tenido un tiempo allí. Me parece eso bien incómodo. Pero usted sabe que es estar en la cárcel y no fue un día, no fue una semana, no fue un mes, fueron años. Y es una situación brava. No solamente fue eso, fueron varias cosas que él vivió, pero nunca negoció, siempre entendió que su sueño tenía que alinearlo al pensamiento y al camino de Dios. ¿Me están copiando? Esa debe ser la dimensión. Yo debo correr tras esa dimensión. Por eso en esta noche yo les invito a que mediten dentro de esos 3 elementos. El número 1, busquen a Dios para que usted puedan cumplir sus sueños. Número 2, despójese de todo aquello que ha generado sobre ti incredulidad y ha provocado sobre tu vida malos pensamientos. Los malos pensamientos te distancian de Dios. La incredulidad pues hace que Dios te deseche. Y número 3, saber que si alineas tus sueños, tus pensamientos al pensamiento y al camino de Dios, vas a ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Pongámonos de pie.